punto que compartí hace un rato terminó de forma muy abrupta. No es así. De hecho, hay una ligadura con el siguiente tema. Vamos a comenzar. Vamos a hacer una oración muy breve para comenzar con el último tiempo. Padre, gracias por esta tarde, gracias por tu palabra, Señor, y por lo que a través de ella podemos aprender. Te ruego por el corazón de mis hermanos, Padre, para que tú los conmuevas, para que ellos puedan recibir iluminación, Señor, y a partir de esto que estudiamos tengamos compromisos contigo, Padre. Gracias por esta bendición, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Para concluir los temas de hoy, queremos compartir ahora el carácter de un obrero, pero ahora en su relación con los hermanos. La vida de cualquier persona debe de ser constante en todas sus áreas y facetas. No te puedes comportar de una manera en tu trabajo, no puede ser de otra forma con tus amigos, no puede ser de una forma distinta cuando juegas al fútbol, cuando estás solo, cuando estás en la iglesia. Claro que cada lugar tiene sus lineamientos, sus permisiones. Claro que cuando vas a jugar fútbol puedes gritar y puedes animar, pero cuando estás en la iglesia no te puedes parar a gritar solo porque sí. Sin embargo, aunque hay esas distinciones en cada lugar, nuestra conducta debe de ser constante en todo momento. No puede ser una máscara. Aquí me pongo la máscara de que en el trabajo soy sumiso, pero en la iglesia me pongo una máscara de que soy rebelde. Y en la calle una máscara de que soy grosero. No puede ser eso posible, hermanos. Estamos sujetos a alineamientos, es cierto, pero siempre debe de distinguirnos una conducta y un carácter. Los creyentes que han sido llamados a servir, como lo hemos manifestado, no solo en las misiones o en otras iglesias, sino en los ministerios que permiten el crecimiento de la obra dentro de este lugar, vas a pasar mucho tiempo con un grupo muy particular, y eso es con más creyentes. Obviamente vamos a encontrar una enorme catálogo de carácter, de temperamento, de madurez, así que es muy probable que tú te encuentres a un creyente que sea mucho más maduro que tú. Deberías buscarlo para ser ministrado por él. Y también vas a encontrar creyentes que son más inmaduros que tú. Ahí es donde tú puedes empezar a ministrar en ellos. Vas a encontrar otros que comienzan su camino porque recién conocieron de Cristo. O a otros que a pesar de los años no han avanzado mucho en esta relación. En muchas ocasiones les llaman como cristianos enanos, ¿no? No es un término muy adecuado, pero podemos visualizar un poco de esta gente que tiene muchísimos años en la iglesia, pero que no se ha involucrado en nada, no crece. Ayer escuchábamos de un hermano: necesito que te aprendas 10 libros, solo me sé 3. Pero piensa en un creyente que tiene 10 años en el evangelio y que solo se sabe 3. Bueno, este tipo de personas va a ser una constante encontrarlas. Es en medio de los creyentes donde vamos a pasar algo de tiempo considerable. Seguimos en la segunda carta de Pablo a los Corintios. Sin embargo, ahora a través de la defensa de su ministerio, el apóstol, la palabra de Dios nos revela cómo es que el obrero se va a relacionar con otros cristianos, su conducta en medio de los santos. Vamos a 2 Corintios 8:8, por favor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, el versículo 8. Dice: no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. ¿Recuerdas todos los puntos que mencionamos anteriormente? El creyente maduro no solamente va a sufrir por los hermanos y acepta la tribulación. Ahora, él transmite esto que ha aprendido de la tribulación
para enseñar y capacitar a otros creyentes a replicar esta conducta. Déjame darte contexto de lo que estaba pasando cuando Pablo menciona esto. La iglesia de Jerusalén pasaba por un momento económico bastante complicado, seguramente atribuido a la persecución. Los hermanos dispersos no podían quizás trabajar, no tenían propiedades, así que su condición en ese momento no era la adecuada. Sin embargo, las iglesias en Macedonia decidieron participar del proyecto que Tito desarrollaba junto con Pablo, esto es, poder enviar un sostén a la iglesia en Jerusalén. Nos dice la palabra de Dios que Macedonia juntó y mandó su ofrenda, y dice que muchos de ellos también se dieron el sacrificio. Entendamos que también los hermanos no solo dieron dinero, sino también pusieron en ofrenda sus propios talentos, su fuerza física para apoyar a los hermanos en Jerusalén. La palabra de Dios nos dice que dieron tanto como si hubieran sido ricos, pero la gran diferencia es que Macedonia no era rica. Las iglesias en Macedonia eran iglesias pobres. Sin embargo, ellos con un corazón dispuesto y amoroso rogaron a Tito y rogaron a Pablo: déjanos participar. Queremos ser de bendición para nuestros hermanos en Jerusalén. Es muy probable que Tito no los haya considerado pensando en que no les podemos quitar para darle a Jerusalén. Sin embargo, ellos se ofrecieron para servir a los hermanos. Y su participación fue muy importante y destacada, con grandes ofrendas, porque amaban a sus hermanos en Jerusalén. Cuando Pablo miró este testimonio, recomendó a la iglesia de Corinto también participar, pero aquí les pidió: no lo hago por mandato, porque ustedes, teniendo más conocimiento, mejores posibilidades, más ingreso, me gustaría que su participación fuese como las de Macedonia. Hay expresiones muy curiosas entre algunas chicas de: yo quiero que sepas que quiero, pero si tengo que decirte que quiero, entonces ya no quiero. Y eso nos confunde un poco, pero lo que Pablo nos intenta decir, quizás en esta frase medio curiosa, es: yo quisiera que tú participaras sin que yo te estuviera diciendo, porque si tengo que decirte, quizás no deberías colaborar. Así que el cristiano que ha madurado, el siervo que es fiel, el obrero maduro, pone a está al tanto de los planes y proyectos de la iglesia. Entiendo, como lo mencionaron hace un momento, que pudiera haber fallas en la comunicación. Sin embargo, en los ministerios donde puedes estar involucrado, debes de saber de qué se trata. Debes de conocer los objetivos de estar en un lugar. Cuando participas en iglesia infantil, sabes que tu objetivo es enseñarle a los niños de la palabra de Dios y buscar que los que no conozcan de Cristo puedan llegar a ser salvos.
La labor de un creyente maduro en medio de otros creyentes, hermano, es alcanzar los objetivos que el servicio en el que se involucra propone. Hermanos, para nosotros no debe de haber trabajos inconclusos. Debemos estar conscientes de las labores que se hacen en la iglesia y animar a los hermanos, como Diego mencionaba, persuadir, obligar o motivar, orillar a que todo emprendimiento que la iglesia se propone pueda ser concluido. Tendrá que volver a planear, tendrá que modificar, pero con el objetivo de terminar lo que se propuso. Y pensaba más atrás cuando se nos decía, ¿qué pasó con esas misiones? ¿Qué pasó con aquello? No funcionó, no salió. Hermanos, siendo un mandato ir, pero lo que habíamos hecho no funcionó. El momento es para replantear, no para abandonar. ¿Qué hicimos mal? ¿A qué nos guió el Señor? ¿Qué nos mostró después de esta experiencia? Para entonces replantear, Padre, ¿cuál es tu voluntad? Muéstranos el plan para que podamos ejecutar, para que podamos conformar un equipo de personas que te aman, capacitadas, para que podamos entrenar, para que podamos cumplir tus propósitos dentro de tu iglesia. Hablando del entrenamiento, hermanos, otro punto es que el creyente maduro prepara bien a los hijos de Dios para que sea verdadera su generosidad y no sea una respuesta a una exigencia. Como lo mencionamos hace 2 puntos, Pablo no deseaba forzar a la iglesia de Corinto, pero sí que la iglesia de Corinto fuera dispuesta a trabajar y amar a los hermanos de Jerusalén ayudándoles en sus necesidades. Lo mismo ocurre en la actualidad, hermano. Debemos estar motivados a servir, no porque se nos presione, no porque se nos obligue, no porque sea una responsabilidad así, una carga, sino para desarrollar una generosidad sincera y preocupada por los demás, primeramente para los de casa. Mira lo que dice 2 de Corintios 9, los versículos 3 al 5. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Hermano, el creyente que es maduro actúa en medio de los santos para que sean capaces de actuar por iniciativa propia y por amor. En lugar de tener a los pastores, a los maestros, a los diáconos encima y presionando. ¿Te has tomado algún tiempo para analizar qué necesidades tiene la iglesia? Cuando las miras, ¿tomas la iniciativa para participar en atenderlas? ¿Participas por presión o porque hay un genuino deseo de servir? Continuamos, hermanos. 2 de Corintios 11:1 dice así la palabra de Dios: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. El creyente maduro, hermanos, tiene celo de Dios por los hermanos. El celo refiere a un interés, a un cuidado y a un esmero genuino por los hermanos. A medida que un creyente madura en su relación con el Señor, comienza a ver a los creyentes justo como los miraría Dios, aunque sea un poco. Todavía no podemos mirarlos de la forma absoluta, completa e integral en la que Dios nos mira,
pero sí empieza a tener esos detalles y destellos en su mirada al contemplar a otro creyente. Al menos ya no es indiferente. Al desarrollar esta madurez, hermanos, como el apóstol Pablo expresa, buscamos amar y el bienestar de nuestros hermanos, así como su edificación. No por orgullo o soberbia, asumiéndome, qué excelente maestro. Este hermano sabe muchísimo. No. Lo hacemos porque pretendemos alcanzar juntos la unidad de la fe. Efesios 4:13, hermanos, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuánto amas, hermano, a los santos? ¿Cuánto te preocupas por tus hermanos y por las necesidades que hay en la iglesia? ¿Cuántas veces has visto no solamente la necesidad física que puede tener una persona, por ejemplo, en un desempleo o en la enfermedad, sino en la espiritual, la necesidad de consuelo que tienen otros? Y dirás, yo también. Correcto, pero fuimos dotados para poder consolar a los demás. Este punto es muy importante, el que sigue, hermanos. Quiero ser muy cuidadoso al tratarlo contigo. Segundo de Corintios 11:9 dice, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Esta cualidad es destacable para nosotros. Un creyente maduro no es gravoso para los hermanos. La realidad actual es que muchos jóvenes en muchas iglesias optan por servir a Dios, pero es una oportunidad laboral para ellos. Porque a través de él pueden obtener un ingreso, pueden tener un salario, el respeto de la congregación. Cuando estudiaba en el colegio, la motivación de muchos de mis compañeros era ser como el pastor que nos enseñaba. Porque tenía su iglesia, porque tenía su empresa, porque viajaba. Y lo que Pablo nos enseña es que no debemos ser gravosos a los hermanos. Frecuentemente la iglesia, hermano, es vista como un centro de oportunidades financieras. Quizás encontremos por contacto de alguien un trabajo, pudiéramos realizar negocios, o no en la parte financiera, simplemente es un lugar donde podemos encontrar el beneficio de alguien más. ¿Conoces alguna persona que dice, vengo porque se siente bonito? ¿Vengo porque aquí me siento bien? ¿Vengo porque cuando entro todos me saludan? No debe de ser esta actitud para nosotros, hermanos. Nuestro lugar dentro de la congregación y en medio de los santos es impulsar a los hermanos y la obra de Dios, pero sin que seamos una carga para los demás. La labor que realiza un creyente sabio, maduro, es más bien vista como una oportunidad para perfeccionar a los santos, mucho más que un gasto para los hermanos. Por supuesto que vamos a pasar por necesidades. Por supuesto que pasaremos por aflicciones, pero continúa su labor antes de volverse una carga para la iglesia. Este hermano ya volvió. ¿Ahora qué necesidad tiene? ¿Y ahora cuánto le va a costar a la iglesia? No. Más adelante veremos cómo asume su responsabilidad dentro de la iglesia. Acompáñame, hermano, 2 de Corintios 11:13 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Un verdadero creyente, hermanos, denuncia a los falsos maestros. Los falsos maestros han sido un problema para la iglesia desde que ésta nació. Y la verdad es que las personas rara vez
tienen el deseo de hacerles frente. Por esto se multiplican los falsos maestros. Pero la presencia de un falso maestro en medio de los creyentes tiene consecuencias desastrosas para la vida espiritual del pueblo. La presencia de un falso profeta, de un falso maestro dentro de la congregación puede ser terrible. Puede confundir a los hermanos en su doctrina. Puede confundir a los hermanos en lo que el Señor desea para uno. Y para el inconverso es peor, porque puede creer que está siendo salvo y que irá al cielo, pero no es así. Y la presencia del falso maestro puede fomentar que las personas vayan al infierno porque no conocen el verdadero evangelio. Hermanos, nosotros podemos desarrollar incluso otras conferencias solamente para hablar de falsos maestros, porque la Biblia nos alerta vez tras vez del peligro de estos. Pero no queremos hablar de eso en esta oportunidad, hermanos, sino del carácter que el creyente desarrolla al enfrentar una situación como la de un falso maestro. Para que un creyente pueda encarar a un falso maestro, requiere dos cualidades importantes. Número uno, necesita mucha sabiduría. ¿Cuándo identificar que el mensaje de Dios está siendo adulterado? Que el mensaje que recibe de esta persona no es el correcto, ni es el bíblico, ni es motivado por el Espíritu Santo. Para esto, la persona que está recibiendo esta madurez necesita haber entrenado en la lectura de su palabra. Necesita ser ejercitado en su fe. Necesita una relación estrecha con el Señor Jesucristo. Hay una analogía muy común sobre los que hacen dinero y dicen: ¿cómo haces para descubrir tantas falsificaciones? Porque cada vez aparece un nuevo elemento de seguridad, pero es burlado. ¿Cómo sabes tú? ¿Te memorizas acaso todas las falsificaciones? No. Solamente necesito conocer el auténtico para saber cuál es falso. No necesitamos involucrarnos ni profundizar en cantidad de doctrinas peligrosas, hermanos, ni de conductas, ni de filosofías, porque podríamos confundir nuestra mente. Pero mientras estemos bien entrenados en esta, hermanos, mientras conozcamos bien la palabra de Dios, vamos a ser capaces de identificar aquello que brinca, aquello que no corresponde. Hermano, el apóstol Pedro nos recuerda que la iglesia necesita ser protegida. Sí, Pedro. Entre las muchas personas que vienen a nuestra iglesia cada día, cada año, hay algunas que pueden hacer más mal que bien. Muchos pudieran parecer excelentes personas, y lo cierto es que no creen en la autoridad de la Biblia o en la exclusividad de la salvación en Cristo. Por supuesto que vamos a recibirlos y a darles la bienvenida porque necesitan a Cristo tanto como nosotros. Pero no debemos permitir que tengan influencia en medio de nosotros. Mira lo que dice segunda de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Hermano, ¿quién está listo para denunciar el peligro de los falsos maestros en medio de la iglesia? ¿Quién está dispuesto a tener esta clase de lucha? Habíamos mencionado antes que no es gravoso a los hermanos, no es una carga. Este punto complementa a ese mencionado. Dice 2 de Corintios 12:15: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. El creyente maduro, hermanos, el obrero que se esfuerza y que constantemente trabaja por el Señor, gasta lo suyo
y aún a sí mismo por amor a sus hermanos. Si el obrero no se vuelve una carga, no puede volverse una carga para los hermanos, entonces este rasgo lo va a complementar. Porque al notar las necesidades en la iglesia y entre sus hermanos, lejos de volverse un peso, él va a echar mano de sus propios recursos. ¿Qué tipo de recursos? Puede ser su dinero, su casa, su familia, sus posesiones, su tiempo, su profesión, con el único objetivo de cumplir con la labor a la que le ha sido encomendada y atender las necesidades de sus hermanos. En lugar de volvernos una carga de que otra vez este hermano es un gasto. El hermano pone de lo suyo para salir adelante con los proyectos de la iglesia. ¿Cómo puede ser esto? Alguna vez conocimos a un misionero. Años en el ministerio sin crecimiento. La iglesia ofrendaba, la iglesia sostenía, enviaba apoyo, pero no crecía, no evangelizaba. Se conformaba con los pocos que había. Tristemente, eso es un ejemplo de cómo te vuelves una carga para la iglesia. Por otro lado, hay hermanos que disponen de su casa, pagan las copias. ¿Recuerdan hace un rato cuando mencionaban a la hermana Seller? La hermana gastaba de lo suyo para que se desarrollaran las escuelitas bíblicas de vacaciones. Y muchos niños conocían de Cristo. Hay un testimonio muy lejano. ¿Conocen los chocolates Vaquita? La iglesia donde mis padres se congregaban tuvo la oportunidad de conocerla y era la hermana Wong, la dueña de la chocolatera. Y la hermana abría misiones y sostenía misioneros y apoyaba pastores. Gasta lo suyo y aún a sí mismo, porque amaba la obra del Señor y a las personas que ahí se reunían. Quisiera preguntarte, hermano, ¿tú compartirías de lo tuyo con tus hermanos para atender sus necesidades? Y esto sin esperar nada a cambio de parte de ellos, amándolos más, aunque eso implique ser amado menos. El siguiente punto, hermanos, lo encontramos en 2 Corintios 12:19. ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo muy amados para vuestra edificación. Los creyentes firmes, el obrero esforzado, habla para la edificación de los hermanos. Para nuestro Dios, hermano, la lengua es muy importante. Santiago nos advierte de lo peligroso de la lengua, y este es un versículo que nos enseñan desde muy chiquitos para ser cuidadosos con lo que hablamos. Dice así la palabra de Dios en Santiago 3:5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. ¿Cómo usamos nuestra lengua cuando estamos con los hermanos? ¿Lastimamos? ¿Discutimos cosas que no tienen sentido? ¿Somos de alivio? Esta característica distingue al obrero, hermanos, porque al hablar edifica a los hermanos. Su lengua no es un peligro. Encuentra palabras sabias y adecuadas porque son guiadas por el Espíritu Santo. A veces para reprender, otras para exhortar, también para animar, para consolar y para enseñar también, hermanos. Lo cierto es que los hijos de Dios que son maduros, que empiezan a fortalecerse, no hablan de aquello que las personas desean escuchar, sino de lo que necesitan escuchar. Un buen obrero va a usar su lengua con sabiduría. Proverbios 16:24 dice: panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos.
Nuestras palabras son de bendición. Aquí venimos a una parte donde empezamos a aceptar la tribulación. Segunda de Corintios 12:21 dice: cuando vuelva, me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. En la primera carta de los Corintios, Pablo trata un tema bastante sensible, un pecado tan aberrante, dice, que incluso los de afuera estaban espantados. Este pasaje, hermano, nos enseña que los creyentes, los obreros fieles, van a llorar por los que han pecado y no se han arrepentido. El pecado debe de ser un motivo de aflicción para todos nosotros, tanto en nuestra vida como en la vida de otros. Porque en el inconverso implica que no irá al cielo, que irá al infierno y se perderá por la eternidad, pero en el creyente implica que perderá su gozo delante de Dios y no alcanzará todas las promesas que el Señor le ha dado. Hay consecuencias en el pecado, consecuencias de pecado en la vida del creyente, y la presencia de éste entristece al Espíritu de Dios. No podemos ser indiferentes, hermanos, ante esto. La verdad es que no siempre un creyente va a arrepentirse de su pecado. Y esto puede ser un duro golpe para nosotros. La insistencia de alguien que permanece en ese pecado aún sabiendo el daño que hace a otros. Podemos recordar la historia de Acán. Desobedeció a Dios, robó del botín que le dijeron que no hiciera, y las consecuencias las pagó con su vida, no solamente él, sino toda su familia. Y previamente habían perdido catastróficamente la batalla. El pecado es algo que va a lastimarnos, hermano. Pero entendemos que no podemos desechar a la persona que está en pecado. Necesitamos orar por tal hermano, y quizás en su momento debemos estar dispuestos a confortarlo cuando la disciplina de Dios actúe en medio de él. ¿Cómo es nuestra posición frente al pecado de los otros hermanos? ¿Nos duele? ¿O somos indiferentes? No es mi problema, no soy yo. Qué bueno que el que están juzgando es a él, yo estoy en mi lugar. No, hermano. Este siguiente rasgo implica mucha sabiduría también. Segunda de Corintios 13:2 dice: he dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Hermanos, Pablo nos enseña aquí que debemos estar dispuestos a no ser indulgentes cuando sea necesario, de acuerdo al poder de Dios. Recuerdo mis años de primaria. Seguramente cometía errores cuando hacía tarea y mi mamá me hacía ver que escribí una letra al revés, que anoté mal un número. No me iban a dar tablazos por eso. Bastaba la corrección: hijo, lo hiciste mal. Mamá solía revisar mis dictados y cuando encontraba una palabra que estaba mal escrita me dijo: ¿por qué la escribiste mal? No sé, mamá. Ah, muy bien, vas a escribir tal palabra 5 veces hasta que lo hagas bien. Y si vuelves a reclamarme, lo vas a hacer otras 5 veces. Y después tienes que decirme qué significa y cómo lo usas. Era severa mi mamá. Pero este tipo de correcciones no ameritan castigo. Solo la instrucción, solo la corrección. Necesitamos aprender a evaluar situaciones, hermano. Un obrero fiel y maduro es capaz de evaluar cada situación en particular. En el punto anterior mencionamos sobre el dolor del pecado de otros en nuestra vida. Pero este rasgo requiere todavía mayor sabiduría. Hablamos de pecados que son evidentes, de pecados que ya no pueden esconderse. Pero aquí es donde entra este rasgo de sabiduría. ¿Cuándo ser duros?
¿Cuándo ser tolerantes? El testimonio de una hermana que conoció a Cristo ya en su vejez. Toda su vida había sido católica. Aceptó a Cristo y vio que todos entregaban su ofrenda. Y ella dijo de una forma muy inocente y acostumbrada: hermano, ¿dónde pongo mi limosna? Y recibió dureza de otro hermano: nosotros no damos limosna, son ofrendas. Como mencionaba Diego con el ejemplo de la mujer blanca, tiene razón, no damos limosnas, damos ofrendas. Pero la hermana necesitaba ser instruida con amor. Debía haber indulgencia para ella. No entiende, es nueva, empieza. Es necesario enseñarle. Pero hay otros pecados que no pueden ser tolerados ni pasados por alto. Aquellos pecados que son evidentes, que destruyen la vida del que los comete, que arruina el testimonio de su familia, que entorpece el crecimiento de la iglesia. Ante tales pecados no podemos ser flexibles, pero necesitamos sabiduría para identificar situaciones. Cuándo ser flexible con mi hermano y en qué momento no ser indulgente. ¿Qué momento no puede ser tolerado? Pablo muestra amor, mucho amor, en esta carta de segunda a los Corintios. Pero particularmente en este versículo se muestra firme, intolerante a pecados que conducirían a la iglesia a un comportamiento carnal. Un pecado tolerado en la iglesia puede fomentar un comportamiento carnal para los demás y puede ser de tropiezo para aquellos que no son tan maduros en la fe, hermano. Esta actitud no puede ser tolerada y es inapropiada para las personas que han sido regeneradas con el Espíritu del Señor. Acompáñame a 2 Corintios 13:6, hermanos. Vamos a tratar el siguiente punto. Dice: mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y es que un obrero que trabaja y que es fiel y que su relación con Cristo cada vez es más sólida, da evidencias de no estar reprobado. Hay un pequeño ministerio, bueno, no es pequeño, tiene muchos años y ha trabajado con muchos niños. En inglés se llama Awana, pero lo podemos traducir en español como obreros aprobados no serán avergonzados. Y es muy interesante porque ¿qué aprueba a un obrero o qué lo reprueba? Hermano, un obrero aprobado no tiene de qué avergonzarse. Está bien con su testimonio, por supuesto, sabiendo que necesita más de Cristo, que todavía posee una naturaleza carnal, que tiene que confesar pecados todavía, no ha alcanzado esa plenitud, pero el mundo no tiene nada que reprocharle. Para la gente en su iglesia y para el mundo, su forma en cómo se conduce honra a Dios y su testimonio es de constante esfuerzo para agradar al mismo Señor. Ha alcanzado una consistencia tanto en sus palabras como en sus hechos. Lo que dice que es, eso hace. De lo que él dice que se aparta, realmente se aparta. Timoteo, en 1 Timoteo dice que traza bien la verdad frente a falsas enseñanzas. Evita contender sobre palabras, sabiendo que esto lo va a llevar a la impiedad. Y además, sabe que da ejemplo del uso correcto de cómo se utiliza la palabra. Su vida transcurre de tal manera que no tiene de qué avergonzarse y que agrada a Dios. Está sujeto a los alineamientos del Señor y a su palabra, no lo que el hombre dice. Si te piden en tu trabajo hacer cosas que son contra el propio reglamento, ¿qué haces? Es que me van a correr.
¿Y a quién buscamos agradar? ¿A Dios o a los hombres? Procura con diligencia presentarte a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa, que traza bien la palabra de verdad. El siguiente punto, hermanos, lo encontramos más adelante en 2 Corintios 13:9. Dice así la palabra de Dios: por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Hermanos, el camino hacia la perfección es largo. No termina en este momento. Está lleno de pruebas. El sufrimiento es parte de nuestra vida, como lo mencionamos en la conferencia previa al launch. Pero debemos tener en nuestras oraciones el crecimiento espiritual y la madurez de los hermanos. ¿Pero de qué oro? El Señor ha cumplido y has respondido todo lo que he pedido. Hermano, hay todavía gente que necesita crecer, que necesita involucrarse. Me ha sorprendido que no hayan hecho una pregunta muy especial con esto de las misiones. Pretendemos trabajar en 5 ciudades diferentes. Pretendemos enviar familias, pero no me han preguntado, pastor, ¿contamos con familias para hacer eso? Necesitamos orar para que las personas alcancen esa madurez, esa plenitud, para que se comprometan, para que de su corazón haya disposición para servir a Dios, no forzar, sino algo natural. Nuestra oración debe de ser permanente por esos hermanos. Este punto que sigue, hermanos, se va a complementar con el que hablábamos de cuándo ser indulgente y cuándo no. 2 Corintios 13:10 dice: por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Cuando es necesario usa la severidad, pero para edificar y no para destruir. Como lo habíamos mencionado, este punto está ligado muy estrechamente con no ser indulgente. Debemos ser capaces de reconocer el pecado en las etapas más tempranas. Como se había mencionado, cada situación requiere su propio tratamiento. Pero no debes descartar ser severo cuando así sea requerido. En muchas ocasiones vamos a confundir la palabra dureza con severidad. Ser rudo, intolerante. Sí, pero la severidad tiene que ver con otro tipo de cualidades. Por ejemplo, no es falta de amor, pero sí es una postura firme frente al pecado. No lo vas a exponer si no fuese necesario todavía, pero tienes que aprender a identificar el pecado en su etapa temprana. En muchas iglesias, hermanos, sufren por cuestiones sexuales entre los jóvenes, pero resolvemos los asuntos cuando la evidencia del pecado ya es tal, cuando la hermana ya está embarazada, cuando ya hay vergüenza en las dos familias, cuando desde el principio no supimos atender cómo debían llevar la relación los jóvenes, cuando toleramos que se comporten de una forma que todavía no corresponde. Descuidamos ese primer paso del pecado y las consecuencias son evidentes y dolorosas. Hermano, te pido que seas severo, pero no falto de amor. Firme en el tratamiento, pero amoroso, buscando que el hermano bajo esta situación sea restaurado y edificado en su relación con Dios. Cuando una persona sufre un accidente y se rompe una pierna, no se le puede permitir que se vuelva a soldar su hueso naturalmente.
Sí, pero no sin atención. Y en ocasiones habrá que volver a romper el hueso para que el médico tome el tratamiento necesario para esta parte. Porque si crece mal otra vez, no podrá caminar. Esta situación es lo mismo con los creyentes. La severidad, hermanos, y la dureza en el momento adecuado para evitar un dolor mayor, para evitar que se separe del Señor. ¿Recuerdas al principio que hicimos esta pregunta, la diferencia que podemos encontrar entre un fruto nuevo y un fruto maduro? Hemos estudiado la relación del creyente con las circunstancias, el creyente maduro con el mundo y el creyente maduro con otros hermanos. Todos estos rasgos, hermanos, encontrados en la segunda carta de Pablo a la iglesia de Corinto. A través de esto ya podemos responder que un fruto maduro, a diferencia de un neófito, ha sido entrenado y ejercitado en diversas situaciones para poder desarrollar este carácter santo. Un nuevo fruto aún tiene todo un camino por recorrer, pero tiene la responsabilidad de no olvidar su primer amor. Déjame terminar con dos preguntas, hermano. ¿Estás ejercitándote en la fe y en el estudio de la palabra de Dios? Y segundo, ¿estamos aprobados por Dios para asumir una gran encomienda como participar en el extendimiento de su obra? Gracias, hermanos, y que Dios nos bendiga al estudiar su palabra.